Recogieron la ropa, las ilusiones y los buenos momentos, y los empacaron en la mochila que cada uno cargaba. No había nada más que decir. Era el momento. Yo no tengo ataduras. Eres tú, pensabas, mientras evitabas que las lágrimas corrieran por tus mejillas una vez más. Pero eso ya no era suficiente. Era momento de decir adiós otra vez. Hola chicas o chicos también, porque nos ven algunos hombres y aquí también son muy bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un programa de Carta Roja Digital y hoy tenemos una invitada que tiene tres cosas en común conmigo. Se llama Mari Cruz, es costarricense y vive en Polonia. Y además de eso, pues recién acaba de publicar su libro, La jaula busca el pájaro, y queremos conocerla a ella, que nos cuente, bueno, pues por supuesto de ella, de la esencia, pero también de este hijo que acaba de dar a luz, que nos cuente de qué se trata, de dónde se inspiró, y sé que muchas se van a identificar y por supuesto luego nos va a avisar dónde podemos conseguir, bueno, dónde pueden conseguir el libro porque yo ya lo tengo. Así que, Maricruz, bienvenida a Carpa Roja Digital. Machita, hola desde Costa Rica. Esta vez tenemos la ventaja nosotras. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Carpa Roja Digital. Qué buena noticia saber que una compatriota nuestra está teniendo éxito allá en Polonia escribiendo y sobre todo que se hayan encontrado. En nuestra Carpa Roja le damos la bienvenida a Maricruz y esperamos que en este programa pueda exponer cómo fue que realizó el libro, qué la motivó y sobre todo conocerla a ella como mujer. Bienvenida, Mari. Muchas gracias, Maricruz Evelyn, por la invitación. La verdad es que yo feliz de cualquier espacio que se abra para no solo compartir del libro, sino de temas importantes que nos atañen a todas las mujeres, ¿verdad? Que en este caso el libro está relacionado y ahorita lo vamos a hablar, pero también estos espacios que se abren para que nos empoderen, para que tengamos una voz y sobre todo para que hagamos comunidad, que a veces uno se siente un poco sola. Así que Claro. gracias por la invitación. Con muchísimo gusto, la verdad es que nos honras mucho con su presencia y estamos muy contentas de verdad de habernos encontrado en un país tan grande, tan extenso como es Polonia y poder estar juntas, compartir el ratito que compartimos la semana pasada y más todo el momento, todos los tiempos que vamos a tener más adelante. Así que, pero bueno, vamos a empezar. ¿Quién es Maricruz Núñez? Cuéntanos a todas nosotras quién es la mujer que lleva ese nombre y la mujer detrás del libro. Bueno, yo digo que soy una escritora, pero una escritora de nacimiento. Toda la vida escribí, aunque fuera empíricamente desde muy chiquita. Soy comunicadora por amor, pero además soy soñadora, muy soñadora. Y soy emprendedora porque tener un libro y todo lo que venga también. Soy una mujer ya madura, soy una mujer casada, aventurera, madrastra, aunque ese nombre no nos gusta por esta casa, pero bueno, y soy esposa, soy hija, soy hermana, tía, felizmente también. Así que esa soy yo, una tica viviendo en el exterior, sacando el mejor provecho de la vida y siendo feliz. La verdad es que creo que es lo más importante, tratando de ser feliz cada día. Esa soy, en pocas palabras. Bueno, después de conocer un poco de Maricruz Núñez, contanos, ¿qué hace una tica allá en Polonia? ¿Por qué Polonia? ¿Por qué? Parece mentira, pero es bastante lejos de Costa Rica. ¿Cómo llegas a Polonia? Sí, bueno, en realidad llego por mi esposo. Mi esposo le ofrecen un trabajo, un puesto acá en Polonia.
Pero la historia se remonta un poquito antes, los dos habíamos vivido fuera, estando solteros. Yo había vivido en India hace unos años y desde que nos casamos dijimos que como proyecto de vida y como proyecto de familia en algún momento nos gustaría tener esa experiencia fuera del país, viviendo los dos fuera del país. Así que cuando la compañía le ofrece el puesto a mi esposo, la verdad es que no lo dudamos y por eso nos movimos a Polonia. Polonia fue una grata sorpresa. En realidad, como todos saben, Polonia probablemente no esté en la lista de lugares por conocer de los latinos y menos creo de los costarricenses. No es tanto lo que conocemos de Polonia allá como cuando uno habla de Europa, España, Francia, ¿verdad? Que son como los países populares. Entonces, en realidad, Polonia fue una grata sorpresa. La verdad es un país lindísimo, un país verde como Costa Rica, que comparte muchos valores familiares como nosotros. Es seguro, es limpio. Entonces, en realidad, nos sentimos como en casa, casi que desde el día uno. La verdad es que inclusive la barrera del idioma no es nada cuando te sientes como tan bienvenido en un país, con, ¿verdad? Con tanta tranquilidad de vivir acá. Entonces, sí, eso fue lo que nos trajo a este lado del mundo, una oportunidad laboral de mi esposo y un sueño de familia de vivir la experiencia juntos, esta vez de vivir fuera del país. Y lo que dice Mari, yo lo confirmo, es un país muy verde, por dicha, y me encanta que algo que tiene similar a Costa Rica es que vos vas caminando, cualquier persona que usted se tope, joven, adulto, incluso hasta los niños, siempre, siempre le dan los buenos días, siempre saludan. Te conozcan o no te conozcan, ellos saludan. Y es algo que es como muy de Costa Rica también. Incluso me ha pasado que las señoras, no sé, se paran a la par mía y comienzan a hablarme y yo con cara de, señora, me contó toda la historia y no le entendí nada, pero bueno, qué linda. Sí, son países, seguramente, porque yo no conozco, pero me imagino que las personas son ya por cultura educadas y serviciales. Qué bueno que eso lo quiero preguntar a ustedes, tal vez se salga un poquito del guión, pero Maricruz y Maricruz, ¿cómo lograron conocerse? Cuéntenme un poquito, cuéntenle a porque yo soy fiel creyente de que hay puntos que se unen y que nos ponen a personas similares para construir. Y pues dentro de esto que es la Carpa Roja, siempre hablamos de las conexiones que queremos hacer en provecho de otras mujeres. Entonces, háblenme un poco de ustedes dos también. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo allá tan lejos y cómo se unen? Mari, Bueno, sí, te doy el la honor. palabra. Bueno, Elin, fíjate que aquí pasa algo que, bueno, pasa en algunos otros países y es que la embajada, no hay embajada de Costa Rica en Polonia. Eso quiere decir que conectarnos los costarricenses no es tan sencillo, ¿verdad? Usualmente cuando hay embajada, las embajadas hacen actividades, se reúnen para el Día de la Independencia, entonces es muy fácil conocer compatriotas. Sin embargo, al no haber embajada aquí, eso se complica un poco más. ¿Qué es lo que pasa? Como siempre, uno trata de encontrarse, de hacer comunidad y hay un tico que inició una página en Facebook que se llama Ticos en Polonia. Lo cual por lo menos para mí, no sé, para Maricruz al inicio fue toda una relación y entonces yo muy feliz de saber que había más ticos, aunque fuera en el campo virtual, y porque ahí se entera uno de cosas, hace preguntas, te dan consejos, ¿verdad? Y cuando estás en un país tan diferente, eso se aprecia también. Entonces, a través de esta página, yo publiqué que iba a presentar el libro. Bueno, antes de eso, creo que ya nos habíamos visto en un chat informal de algunos ticos que pensábamos hacer unas cosas, pero no nos conocíamos. Pero sí, entonces yo publiqué que iba a hacer la presentación del libro en Polonia y que me encantaría ver a la comunidad tica ahí conmigo ese día. Y bueno, así fue como Maricruz entonces llegó a la presentación y ahí nos conocimos. No sé si Excelente. quieres agregar algo más. De hecho, a mí la presentación fue en Varsovia y para mí Varsovia es una de las ciudades más hermosas. A mí Polonia me gusta mucho, la verdad que he podido
he podido visitar varias ciudades, tratar de conocerlo, no sé, de ampliarme un poquitito más y no quedarme como tan encerrada en las ciudades más turísticas, pero sí, Varsovia tiene un aire muy especial para mí, tiene ay, no sé, es como una energía, como una vibra que a mí me gusta mucho. Entonces, cualquier excusa que a mí me salga para ir a Varsovia, yo la voy a tomar. Y resulta que, bueno, yo me ingresé en ese grupo de ticos en Polonia porque aquí en Łódź, donde yo vivo, el único tico que hay que yo conozco es compañero mío de trabajo y él es como, bueno, él está como en su mundo, en su ride y yo dije, de, no, o sea, yo sí soy como más bombetilla, ¿verdad? Resulta que hicieron una actividad, hay otro grupo que se llama Latinas en Polonia y yo me salió de casualidad en Facebook para una reunión, un cafecito que hacían en la ciudad, entonces ya me agregaron en otro chat y ya me dijeron, no, mire que es bastante amplio, o sea, que hacen actividades, digamos, que cada ciudad tiene su embajadora y no sé qué, y en eso al chat mandan la invitación de que vamos a hacer un free walking tour en Varsovia, y da que la casualidad que era el mismo día, y yo dije, dos por uno voy, y después de una vez compré los tiquetes del tren y de lo demás es historia, después verán las fotos. Excelente. Bueno, qué bueno saber que hay conexiones que nos traen invitadas a Carpa Roja para seguir conociendo más personas. Sí, y hablando de conocer, yo quiero preguntarle a Maricruz, quiero hacerle esta pregunta. ¿Cuál es esa parte de toda la historia de Maricruz, de toda la historia hasta el día de hoy? ¿Cuál es su parte favorita? Esa parte con la que usted dice, la tengo atesorada en mi corazón y cada vez que puedo, pues la pienso o hablo o a través de ella puedo inspirar a otras mujeres. Bueno, esa es una pregunta dificilísima, en realidad, porque creo que cada década de mi vida, y bueno, ahora que acabo de cumplir 40 años, creo que cada década de mi vida fue marcada por momentos muy particulares, ¿verdad? Muy joven, digamos, empecé a trabajar, a tener responsabilidades sobre mi familia. En los 20 fue que viví en India, ¿verdad? Que me parece que esa experiencia me ha llevado, no sé si a inspirar mujeres, pero sí a impulsar mujeres. Para mí, todas las personas del mundo que tengan la posibilidad de vivir en otro país deben vivir esa experiencia. Costa Rica es hermoso, es divino, a mí me encanta mi país, creo que somos muy bendecidos. Pero hay más allá de Costa Rica, ¿verdad? Hay más allá de nuestras fronteras, hay otras personas, otras culturas, otra gente, te abre la mente a una perspectiva mucho mayor. Entonces, por ejemplo, ese momento en mis 20 que yo me fui a vivir 2 años a India, tras de eso un país tan diferente, que la comunicación no es lo que es hoy, ¿verdad? Hace 12 años el internet era poquito, no había WhatsApp, no había, ¿verdad? Entonces, todavía era como más arriesgado. Ahora yo todavía les digo a las chicas que conozco o a los chicos que conozco y les digo, váyanse, o sea, ya en cualquier lugar del mundo que estés, siempre vas a estar conectado de una forma muy sencilla, o sea, ya no te vas a sentir aislado y la experiencia vale mil. Entonces, no sé si mi experiencia de vivir lejos, digamos, o cuando yo lo cuento, siendo joven, ha inspirado, pero sí me ha motivado a mí a impulsar a las chicas a que tomen este reto, que busquen vivir, así sean 6 meses, 3 meses, un año, 2 años, lo que quieran, que se vayan con el trabajo, o sea, que no le tengan temor, no le tengan temor a vivir en otro país, porque genuinamente para mí esa experiencia te cambia la vida, te cambia la visión de mundo, te abre oportunidades, te hace una mejor persona, ¿verdad? Porque inclusive te sensibiliza, te hace empático, te hace entender que lo que yo pienso no es la única verdad, ¿verdad? Hay otras verdades, hay otras culturas, otras realidades. Entonces, para mí ese momento en mi vida me ha permitido poder hablar con propiedad y tratar de ilusionar y de convencer o de enamorar de la idea. Y bueno, varias de mis amigas me han tomado la palabra y hasta el momento ninguna se ha arrepentido, algunas han vuelto a Costa Rica, otras están ahí viendo a ver si se quedan fuera.
Y finalmente no solo es el hecho de no volver. ¿Qué importa? Volvamos de pronto con una mentalidad más abierta, tratando de hacer cambios positivos, de cosas que ve uno en otros países, inclusive mucho más desarrollados que Costa Rica. Entonces, en mis 20 podría decir que esa experiencia realmente me marcó, obviamente a nivel personal también, ¿verdad? O sea, vivir en un país tan extremo, tan diferente, tan rico en muchas cosas, pero tan retador, creo que también me hizo a mí una persona diferente. En mis 30 yo diría que es que fue, yo no sé, ¿verdad? Los 30 se convierten como en este gran momento en el que usted ya adquiere como esa sabiduría, como esa madurez, un poco más de ya un camino recorrido, ¿verdad? Entonces creo que con esa experiencia también yo podía acercarme mejor a hablar con mis amigas, con mis compañeras. Em, y bueno, ahora a los 40 yo pensaría que de pronto es mi mejor época, es la época donde me siento realizada en muchas de mis facetas y al final ya logré como esa conexión de qué es lo realmente importante y era lo que yo les decía de quién era. Un día eso es una amiga me decía, claro, ya ahora entiendo todo, me escribió un mensaje muy lindo de cumpleaños y me decía, ya sé por qué naciste el 20 de marzo, porque es el día de la felicidad. Y vos siempre andas tan alegre, tan contenta. Y eso no quiere decir que no hayan problemas, pero sí ya en esta edad uno llega a entender que lo importante es vivir el día a día, el hacer el bien, el estar contento en que la vida puede ser, bueno, y perdí a mi papá hace 2 meses, entonces tras de eso uno se da cuenta que la vida es tan efímera que para qué andar enojado, frustrado, estresado, o sea que sí, hay cosas difíciles, pero que al final lo que importa es tratar de siempre ver el lado positivo y tratar de seguir adelante, porque hoy estamos y mañana no sabemos, entonces, ¿qué ganamos con estar mal, verdad? Em, entonces, sí, qué larga la pregunta, pero sí No, pero creo que, no, la pregunta no fue larga, fue mi respuesta, pero creo que sí fue como, es como difícil de pronto en mi vida. Escoger un momento particular, porque creo que, como les digo, en cada década he vivido como diferentes cosas que me hacen, primero, uno, la persona que soy y dos, la posibilidad de quizás transmitir o compartir mis experiencias con otras chicas. Así que eso es como mis momentos como muy, muy importantes, creería yo, de mi vida. A través de esas etapas de vida, ¿te ha gustado inspirar a otras mujeres? Me imagino, en el trabajo, en los países a donde has llegado. ¿De qué forma lo haces? ¿Cuál es la manera para inspirar a otras mujeres? ¿Cómo lo crees? Yo soy una persona, yo siempre digo que soy resolvedora. Entonces, a mí me cuesta mucho necesariamente poner atención y ha sido, o escuchar nada más atentamente, ¿verdad? Em, y he tenido que ejercitarme en eso y creo que ha sido tratar de escuchar eh, lo que tienen que decirme, lo que tienen que compartirme y de alguna forma, si está en mi posibilidad, tratar de compartir mi experiencia, ¿verdad? Eh, mm, que muchas veces no necesariamente es buena, muchas veces son momentos difíciles, pero que al hacerlo las personas se sienten identificadas o se sienten empoderadas o como les decía, tal vez no necesariamente solas, ¿verdad? A veces uno pasa por situaciones de la vida que cree que solo a uno le pasa, ¿verdad? Y cuando ya usted ha recorrido un camino, ha vivido muchas etapas, yo he pasado por muchos trabajos, muchas situaciones fáciles, difíciles, y uno comparte eso, la persona se siente en comunidad, se siente apoyada, se siente, ¿verdad? Entonces, em, yo siempre he tenido como ese chipcito de la profesora arregladora, ¿verdad? Entonces, de tratar de ayudarles desde mi perspectiva, ¿verdad? De aconsejar, de contar mi experiencia. Muchas veces es lo que le ha ayudado a otras a encontrarse o a abrirse, o, ¿verdad? O a buscar una nueva opción, una nueva solución. En este caso, bueno, el libro de pronto es un ejemplo de esos y ahorita yo creo que vamos a hablar más en profundidad de dónde nace el libro y por qué, pero viene mucho de esa forma también mía de ser, ¿verdad? Y por qué nace, con qué intención nace el libro. Ujú. de hecho, sí, de hecho te iba a preguntar que nos contaras del libro porque
A ver, yo lo tengo acá, ya lo leí, me faltan como dos o tres paginitas. Yo no voy a decir nada porque después Mari nos va a dar el link para que lo puedan adquirir, pero la razón por la que yo tengo acá el libro y por la que tengo una copita de vino es precisamente para hacerle a Maricruz esa pregunta: ¿de dónde nace el libro? ¿Por qué? Mm, ¿De dónde te inspiraste? Y bueno, cuéntanos de este hijo tuyo. Sí, bueno, La jaula busca el pájaro es una colección de 40 cuentos. Y 40 no están hechos al azar. 40 cuentos es porque 40 en la numerología explica, es como ese número que identifica el final y el inicio de una nueva etapa. Es como el momento en el que uno tiene para reinventarse, para ver qué ha hecho en su vida, qué quiere. Y yo les decía, más o menos en los países latinoamericanos, el nivel de vida, de sobrevida es de 80 años. Entonces, literalmente estamos en la mitad de la vida. Entonces, los 40 es como ese momento en el que uno realmente puede hacer esa introspección y ver qué quiere para el resto de su otra mitad de vida. Además, yo cumplía 40 años, ¿verdad? Entonces, fue muy simbólico el hecho de tener 40 cuentos, 40 historias. Entonces, el libro son 40 cuentos que relatan, no, voy a corregirme, son cuentos que hablan de historias de mujeres, no son relatos, y por eso me corregí, porque a veces tendemos a confundir. Un relato es cuando yo cuento tal cual, ¿verdad? Pasó una situación y en este caso es un cuento. Entonces son cuentos que por supuesto entra a jugar ficción, realidad, pero sí tienen un componente real y una historia. O sea, alguna mujer en algún lugar del mundo le pasó la historia que encierra ese cuento. Y volviendo a la pregunta de por qué nace el libro, precisamente nace en una reunión de amigas. O sea, hace unos 3 años yo estaba con otras 3 amigas y estábamos precisamente tomándonos un vinito. Y ¿por qué llegamos a la conversación de historias, de cosas que nos habían pasado? No, no recuerdo. Pero sí, digamos, en esa mesa a las 4 nos había pasado algo en la vida. Y algo en la vida me refiero, habíamos tenido alguna situación de vulnerabilidad. Habíamos sido acosadas en el trabajo, habíamos tenido un intento de abuso, algún jefe se había sobrepasado. O sea, habíamos vivido alguna situación en la que nos habíamos sentido vulnerables. Y lo que más me llamó la atención ese día de nuestra conversación era que a veces uno piensa que, o como podría pensar equivocadamente, que muchas de esas situaciones pueden pasarle a chicas, tal vez en momentos de más vulnerabilidad, en situaciones más complejas. Sin embargo, no, nos pasa a todas. Ahí estábamos mujeres grandes, estudiadas, profesionales, que habíamos enfrentado situaciones de vulnerabilidad en el que solo por el simple hecho de ser mujeres habíamos pasado esa situación. Y además de Ujú. eso, lo más interesante era que muchas veces ni siquiera lo habíamos comentado. En ese momento, ese día, porque alguna contó que le había pasado, le permitió a las otras dos o tres hablar de su situación. O sea, nunca lo habían conversado. Nunca quizás le dieron inclusive el peso de lo que esa situación que vivieron les había repercutido en su vida, ¿verdad? Les había marcado en su vida. Entonces yo empecé a pensar de que nosotros teníamos que hablar de esos temas, teníamos que ponerlos sobre la mesa, conversar sobre eso. Entonces, así fue como yo empecé a recolectar historias de situaciones que no quise al final abordar solo situaciones de vulnerabilidad o situaciones de abuso, de violencia, porque también no solo eso está basada en nuestra vida. Si hemos tenido tal vez un par de situaciones complejas en algún momento de nuestra vida, ojalá ninguna las tuviera que pasar, como decía una amiga en la presentación, decía que desgraciadamente las hemos tenido que pasar, pero ojalá nunca las hubiéramos tenido que pasar. También hay otras situaciones asociadas a la condición de ser mujer que no tienen que ver necesariamente con violencia, pero que sí tienen que ver con decisiones nuestras, como por ejemplo la llegada a la menopausia, la decisión de tener hijos o no tener hijos, ¿verdad? Entonces, empecé a buscar historias que ya no fueran solo que abordaran esto, sino que hubiera un balance de muchas otras situaciones en las que nosotros nos veíamos
envueltas alrededor de nuestra vida. Y con eso quiero decir que, por ejemplo, que siempre nos vemos limitados. Y de ahí viene el nombre del libro. La jaula busca al pájaro, porque entonces, ¿quién es la jaula? ¿Quién nos impone esa jaula? ¿Verdad? Y así fueron construyéndose las historias, porque a veces la jaula nos la impone la sociedad, a veces es la familia, a veces es la pareja, pero a veces es uno mismo el que se impone esas jaulas. Entonces de ahí nace el nombre y de ahí nacen las historias con la intención de poner los temas sobre la mesa, el que empezáramos a conversar, el que empezáramos a visibilizar, porque a veces inclusive, por ejemplo, hablar de sexo para nosotros no es tan sencillo como hablar de sexo los hombres. Que una mujer diga que ella puede tener sexo casual no es tan fácil o la mujer no lo va a andar diciendo como lo dice un hombre. Y puede ser, ¿por qué no? Así como también la persona que decide no tener sexo antes del matrimonio, por ejemplo, de tener una pareja estable. Pero tanto se nos enjaula, ¿verdad? Que una u otra cosa no es tan fácil hablarlo con total libertad. En el caso de las mujeres, ¿verdad? Porque entonces, es que, uy, qué puritana porque no quiere andar con hombres, o qué libertina porque quiere andar con muchos hombres. Pero esos no son los comentarios que hay cuando hablamos de un hombre, ¿verdad? Usualmente. Entonces, ese es el tema, es poder, o así nace el libro, con la intención de poner los temas sobre la mesa. Y yo le decía a Maricruz y la vez pasada en la presentación, de que mi objetivo era ese, de que empecemos a conversar, que si yo me siento con el libro y esto genera que entre amigas podamos inclusive hacer una catarsis de otras historias que nos han pasado y que digan, wow, yo no me había percatado, pero yo viví algo así, o yo no viví nada de lo del libro, pero a mí me pasó tal cosa y que sirva hasta de catarsis, o sea, yo me doy por satisfecha. De hecho, digamos, no sé, Maricruz que ha leído el libro, no sé si ha notado que los cuentos, uno, no son aleccionadores, yo no digo que está bien o que está mal, son libros que presentan la situación, porque además es un libro vívido. ¿En qué sentido? El cuento cambia dependiendo de quién lo lea, dependiendo de su experiencia, así es como lo va a sentir, así es como lo va a leer, así es como le va a dar final. Entonces, en muchos cuentos, inclusive el final está abierto, no se sabe qué pasó, porque la idea es que sea el lector o la lectora quien le dé ese final a partir de su experiencia, quien reflexione sobre la situación más que en decir si es bueno o es malo. De hecho, es interesantísimo inclusive la lectura que hacen los hombres del libro, ¿verdad? Y yo cada vez que un hombre me compra un libro, yo por favor escríbame para ver qué le pareció, escríbame para ver, porque es más sencillo saber que las mujeres se van a identificar porque son situaciones que en muchos casos o yo lo he vivido, lo ha vivido alguna amiga o alguien que yo conozco, que quizás un hombre no. Y en la última presentación un chico me decía, es que yo no me había dado cuenta de esto hasta que volví a mi casa y vi una situación con mi hermana en la que a mí me permitían y a mi hermana no. Y yo dije, ¿pero por qué? Y no me estaba dando cuenta que eso pasaba, porque ese es el tema. Muchas de estas situaciones se pierden en la cotidianidad, se Exacto. pierden y entonces pasan desapercibidas, no te das cuenta que estás haciendo esa diferencia. Uno mismo como mujer no se da cuenta que está teniendo Es esa que diferencia. todas estas estructuras son invisibles. Entonces, si no lo hacemos notar, si no hacemos un trabajo de concienciación acerca de las circunstancias que no son normales, pero que vemos como normales, vamos a seguir viviendo en el mismo patrón que se repite una y otra vez. ¿Por qué nosotros hablamos tanto del tema, por ejemplo, de la violencia contra las chicas, ¿verdad? Que en la calle, antes que se veía menos raro que un toqueteo en la calle, por ejemplo, que gracias a Dios ahora pues ya hasta penalmente se habla de que las personas pueden ir a la cárcel por eso, por esa conducta. Pero antes era normal el hecho de que la hermana se tenía que levantar a limpiar la casa mientras que los hermanos estaban sentados en el sillón jugando PlayStation, por ejemplo. Ujú. Eso no es normal, ¿qué les estamos enseñando? Pero si vos no salís con esos relatos, con esas historias que nos han pasado a todas de alguna forma, no vamos a visibilizar que lamentablemente la cultura es muy patriarcal cuando el beneficio que se hace a los hombres al hablar de paridad de género es también para ellos, porque ellos están ganando, pero hay que hablarlo, hay que Sí, crear los espacios. y fíjate que yo siempre he dicho que
yo no soy feminista en el término de que de pronto se ha llegado a un extremo, porque yo no creo que es cambiar uno por el otro, ¿verdad? O sea, yo no creo es que ahora todos los hombres son malos y todo lo tienen que darnos a nosotros, ¿verdad? Y llegar a ese extremo, o sea, yo creo genuinamente en la equidad, o sea, en que los dos tenemos la capacidad de tener los mismos trabajos, los mismos salarios, en que merecemos el mismo trato, ¿verdad? Y a veces entonces cuando hablamos de feminismo, a veces más bien lo tiramos como hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces yo creo que es eso, es tener ese cuidado de cómo visibilizar estas situaciones que aún persisten, ¿verdad? Sin satanizar a los hombres tampoco. Y esa fue la razón por la cual yo quise hacer como ese balance también, porque entonces yo les decía, bueno, yo estoy felizmente casada con un hombre maravilloso. Entonces yo no quiero que las mujeres lean el libro y digan, ay, no, es que no hay hombres buenos, ¿verdad? Porque tampoco eso es cierto, sí los hay. El tema es que hay situaciones, circunstancias que siguen pasando, desgraciadamente, y que debemos visibilizar, que al final esa es como la intención. Exactamente. Sí que es verdad eso de que muchas veces damos como por sentado algunas situaciones o cuando ya estamos en otro lado uno dice, ¿por qué esas cosas sí pasan en mi país y si no es lo normal, si uno lo está viviendo acá? ¿A qué me refiero? El día que conocí a Maricruz, que fue la presentación del libro, antes de eso estaba en un walking tour con unas chicas latinas y éramos, excepto por el guía, que es venezolano, creo, no me acuerdo, colombiano, no me acuerdo, excepto él, que era el único chico, las demás puras viejas, ¿verdad? Latinas todas. Y en lo que iba caminando, iba con una chica y estábamos hablando de cómo nos sentimos nosotras como mujeres, nos sentimos muy seguras en un país como Polonia, a pesar de que Polonia no es el país más seguro, o sea, no estamos hablando como por ejemplo Suiza, que es así, seguridad al extremo. Y aún así, para nosotras, andar en la calle, ella me dijo dos cosas y las dos ella tiene razón. Primero, andar en la calle, ponerse lo que a ella le venga en gana y que ninguna chica la vuelva a ver y que ningún chico le diga ninguna frasecita, eso es algo que lo valoramos mucho. Yo creo que todas las mujeres que venimos acá de países latinos, el hecho de no sentirnos acosadas, de poder estar en la calle ahora en verano, que el verano es acá, bueno, aquí en Polonia no es tan caliente, pero sí hace calor. O sea, cuando hace calor, hace mucho calor. Y es normal para las polacas y para las chicas andar con sus shorts y andar así como, o sea, shortcitos bien cortos o camisetas de tirantes, algunas con bralette. O sea, eso es muy normal en la ciudad. Y los chicos polacos, o sea, ellos pasan de largo, algunos los he notado yo que tal vez con el huevito del ojo y con mucho cuidado es como que vuelven a ver a la muchacha, pero, o sea, con muchísimo cuidado, siempre se marca ese respeto. Y eso es algo que todas nosotras hemos notado y hemos sentido esa diferencia. Y uno dice, bueno, es que aquí puedo andar tranquila, aquí no me van a decir nada, o sea, que no sé, que yo pase por una construcción y que los hombres digan algo, eso acá en 4 años yo por lo menos no lo he vivido y dentro de las chicas que he podido conocer, todas coincidimos en lo mismo y también poder estar en un bar y regresar y sentirnos tranquilas o sea, la seguridad que como mujeres tenemos acá que nos hace cuestionarnos por qué por mucho tiempo creíamos que lo normal era andar por la calle y que nos dijeran esos, es que una cosa es un piropo y otra cosa es una vulgaridad. Entonces, son cosas que uno de verdad que valora y uno ve la diferencia y uno quiere marcar la diferencia también para generar ese cambio. Así es, así es. Pero para eso también es necesario que en cada una de las esferas de la vida estemos llamando la atención sobre el tema.
incluso las madres, hablándole a sus hijos sobre esos temas de género y cómo el empoderarse es hacia ambos lados, o sea, no solamente, como lo dijimos, las mujeres, sino que los que más tienen que estar enterados de esos temas son los hombres. Y pues aprovechar, si son relatos en este libro que nos presenta Maricruz, es aún más sencillo llevar un mensaje que de alguna forma que sea impositivo, ¿verdad? Como lo que está sucediendo acá en Costa Rica, que ya incluso se está hablando, ¿verdad?, de penas de cárcel y obligar a las personas que están acosando a, a cumplir con una sentencia. Pero yo creo que sí se puede hacer trabajo de educación, es genial. Y también hablando de este mensaje que está llevando Maricruz a través de su libro, contanos, Maricruz, ¿qué mensaje le puedes dar a las mujeres que están acá bajo esta carpa roja acerca, acerca de todos tus aprendizajes y sobre todo el aprendizaje del libro? Eh, ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que en la misma línea de lo que ustedes estaban hablando, yo creo que es eso, es visibilizar estas situaciones, ¿verdad? De que pasan inclusive dentro de la familia, inclusive con las parejas, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta que estamos en una relación abusiva, en una relación en la que nos hacen daño psicológicamente, ni siquiera tiene que ser que nos golpean, ¿verdad? Que ya estamos llegando a otros términos. Y entonces, como decían, es la educación, es hablarle a nuestras niñas y niños, ¿verdad? Entonces, es hablarle a las chicas para que reconozcan estas situaciones en las que levanten la voz, ¿verdad? En la que no se queden calladas y a los chicos, cómo evitar eso, ¿verdad? Cómo entender a dónde están los límites, a dónde está lo que es permitido o lo que, como dice un cuento, hasta dónde es caballerosidad y hasta dónde es ya cruzar un límite de abuso, de acoso, de, ¿verdad? De no entender un no cuando se te da. Entonces yo creo que cuando yo escribí el libro, y lo pongo mucho de que son cuentos para adultos, ¿verdad? Porque es bastante explícito, habla temas muy fuertes, ¿verdad? Mi hija y mi sobrina querían leerlo y tienen como 14 15 años, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, bueno, qué tirada, ¿verdad? Porque hay temas fuertes. Y entonces al final a lo que llegamos a la conclusión era, ok, léanlo, pero léanlo de la mano de nosotros para que realmente entiendan el mensaje, entiendan. ¿Y por qué? Porque ustedes van a estar ahí expuestas al mundo. Y muchas de estas historias, que inclusive algunas son de niñas, otras son de adultas, otras son de personas más grandes, podrían pasarle a ustedes. Entonces tenemos que hablarlo con transparencia, más bien para enseñarles a estar preparadas, enseñarles a identificar esas situaciones y no permitir que las enjaulen. O en que se enjaulen ellas mismas, ¿verdad? Porque ahorita inclusive con este tema de las redes, entonces la apariencia, el cómo me siento yo envejeciendo, la imagen que proyecto ahora en las redes sociales, este constante bombardeo hace que nos enjaulemos también en nuestras propias situaciones. Entonces, ¿qué les diría? Hablen. Hablemos los temas, eduquémonos, enseñémosles a las nuevas generaciones. Hablemos con transparencia. Si el libro les funciona y si no, hay millones de información en línea, hay las mismas historias de nuestras amigas, de nuestras familiares, ¿verdad? Yo le hablo mucho a mi hija, yo le digo, o sea, es que si ya yo lo pasé, yo quisiera que usted no lo pase, ¿verdad? Escúcheme, ¿verdad? Y si bien yo sé que uno no los puede proteger y meter en una cajita para que no le pase nada, por lo menos de pronto contándole una experiencia, leyendo un libro como este, tal vez si llega a estar en una situación, diga, ah, mira, esto era lo que yo tenía que evitar, esto es lo que no tengo que conseguir, esto es lo que, ¿verdad? Tener como estas señales de alerta que les impida de pronto tener que pasar por situaciones complicadas o sentirse apoyadas y en comunidad cuando estás pasando por alguna otra situación, como por ejemplo el hecho de decidir si quieres ser madre o no, que ese también es otro tema y otras historias en las que nos podríamos meter con un programa completo, ¿verdad? Pero digamos, para que no se sientan solas. Y eso es parte del libro y eso es lo que yo quisiera decirle a toda esta linda comunidad que les escuche, que las escucha en estos programas.
Qué importante porque nosotras también en Costa Rica nos hemos reunido, bueno, cuando yo estoy por allá, pero mis amigas yo sé que sí, que constantemente se reúnen, que para un cafecito, que para un cumpleaños, que para un vinito, y yo sé que son sesiones de catarsis. Yo sé que lo que hemos compartido ahí muchas veces son situaciones muy jocosas que nos hemos carcajeado hasta que nos duele el estómago y otras veces nos hemos puesto serias y es un momento para escuchar, pero además de eso, creo que también es importante externar el mensaje y decir, ok, esto no está bien, nosotros lo vivimos, pero eso no significa que nuestras sobrinas, porque yo también tengo una sobrina preciosa que amo con todo mi ser y eso no significa que ella tenga que vivir lo que yo viví o lo que otras mujeres hemos vivido. Entonces, está muy bien hablarlo entre amigas porque nos desahogamos, porque aprendemos, porque solo el hecho de sacarlo de aquí, ya eso es un alivio, eso es una catarsis tremenda. Pero Sí, también al haberlo hecho a través de un libro, eso también ayuda mucho a externar, a lanzar un mensaje en donde no se tiene, hay cosas que no se tienen que perpetuar, hay cosas que simplemente no estaban bien, nunca estuvieron bien y tenemos que empezar a erradicar ya de la sociedad. Así fíjate, es. Mónica, que eso de lo que decías, cuando yo estaba escribiendo el libro, a la par de que iba escribiendo las historias, yo me reunía con mis amigas, nos tomábamos los vinitos y les contaba del libro y lo que estaba escribiendo. Y de ahí surgían ideas, de ahí surgían historias, ¿verdad? Entonces, como decías, más bien el yo contarles las historias o a veces les leía un cuento y les decía, vean, es que esto es lo que estoy haciendo y les leía el último cuento que había preparado. Entonces alguna me decía, uy, Mari, yo cuando estuve en el colegio a mí me acosaba un muchacho, ¿verdad? Y nunca dije nada, o, ¿verdad? Y es muy interesante cómo esto precisamente da pie, ¿verdad? En el momento en que alguien se abre, o en el momento en que algún tema sale, da pie a que otras empiecen también a abrirse, a sanar esas historias también que tienen ahí un poco abandonadas en la memoria, porque a veces eso es lo que uno hace, ¿verdad? Meterlas ahí en un cajón y olvidarlas, cuando en realidad lo que hay que hacer es sanar, ¿verdad? Sanar y seguir adelante y tratar de evitar que vuelvan a pasar más bien. Así es, sensibilizar. Ok. Y bueno, pues, María, aquí podemos seguir hablando horas de horas de horas de horas, pero por supuesto que estás más que invitada para que luego hablemos de este tema de las mujeres que no quieren tener hijos o de las mujeres que em, decidieron que sí quieren tener hijos y podemos hablar un poquitito y escucharnos. A veces hace falta también escucharnos, no tenemos, ni siquiera tenemos que dar nuestra opinión, solamente abrirnos, abrir nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar. Así que quedas invitada para que nos vuelvas a acompañar. Pero ahorita la pregunta del millón que yo sé que muchas están haciendo es ¿dónde conseguimos el libro? Porque para mí fue muy fácil, yo lo compré aquí, hasta dedicado lo tengo y todo. Pero la gente en Costa Rica, ¿dónde consiguen el libro en Costa Rica? Sí, bueno, abrí un Instagram para el libro que se llama igual La jaula busca el pájaro y lo pueden conseguir a través de la página. Ahí me pueden escribir por mensaje directo por WhatsApp y se les puede hacer llegar por mensajero o correos de Costa Rica, cualquier parte de Costa Rica. En marzo y abril no tenemos costo de envío, muy importante, si quieren conseguirlo. Igual también está la opción de comprarlo por Amazon, sin embargo, siempre va a ser mucho más rápido si lo hacen a través de la página. El Instagram está abierto no solo para dar a conocer el libro, sino para que realmente armemos comunidad. Así que yo soy feliz de cuando me escriben para decirme si les gustó, si no les gustó, si les parece, no les parece, con qué se identifican, qué no entendieron, ¿verdad? Y siempre van a tener una respuesta mía ahí. Yo creo que el libro es un catalizador para este tipo de cosas y yo de verdad feliz de escuchar todos los comentarios de qué les ha parecido el libro. Algunos me los han enviado, algunos los he publicado. Em, Así que por ahí lo pueden adquirir y por ahí me pueden encontrar y podemos conversar y podemos hacer comunidad. Excelente. Excelente. Y para las chicas que nos ven fuera de Costa Rica y de Polonia,
En Polonia igual pueden hacerlo conmigo, igual por la página, y fuera ya sería a través de Amazon, que está en la Entonces, versión impresa y la versión digital. súper. Entonces vamos a poner en la cajita, en la descripción del video, vamos a poner los enlaces para que puedan contactar a Mari y puedan conseguir el libro, sea que lo consigan en PDF o sea que lo consigan el libro físico. Se lo recomiendo, de verdad que tal vez digan, no, yo no me, cuando lo lean, yo no me identifico con este, pero les aseguro que se van a identificar y no solamente con un cuento, se van a identificar con más de uno, cada uno. Así que muchísimas gracias, tocaya de mi vida. Qué bueno de verdad haberte encontrado al otro lado, en un país totalmente ajeno y que ahora es nuestra casa, nuestro hogar, porque eso lo conversamos Mari y yo la vez que nos conocimos. Encontramos en Polonia, la verdad que encontramos un hogar acá en Polonia. Gracias por estar aquí, Mari. Muchas gracias de verdad. No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que feliz también de encontrarme a la tocaya por aquí, ese calorcito que a veces necesita uno del país. Y gracias a él también por recibirme en el programa. Yo feliz de estar aquí, feliz de volver también a hablar de otros temas. A mí me apasiona, me encanta poder conversar, poder compartir experiencias en estos temas. Así que... De verdad, muchísimas gracias por haberme abierto las puertas del programa y a la orden para cuando quieran volver a conversar. Muchísimas gracias a ambas, mujeres súper valiosas y empoderadas por compartir experiencias con más mujeres cada día. Y acá agradecer a todas las personas que nos siguen y que le dan like a nuestro canal de YouTube y se suscriben. Un fuerte abrazo a todas y esperamos que esta semana esté llena de bendiciones. Se les quiere un montón, gente. Un abrazo. Muchísimas gracias y para cerrar les recordamos que tenemos el curso del tablero de visión completamente digital. Ustedes lo pueden adquirir por medio de nuestro correo electrónico o de los teléfonos que tenemos también en las imágenes del anuncio del Vision Board y les recomendamos mucho. Está bastante bueno y em, quedan ustedes invitadas a nuestro siguiente programa. Feliz fin de semana, un besote y que estén súper bien. Un abrazo. Chao. Chao, gracias.